Bueno, vamos a ver entonces aspectos fisicoquímicos de sustancias y la estructura atómica elemental. Un átomo recompone de dos partes elementales, la órbita, que tiene los electrones, y un núcleo, que tiene tanto los protones como los neutrones. Esto, el neutrón no tiene carga, el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. En este caso, siempre que a ustedes le nombren el número atómico, esto es igual a cantidad o número de protones, bueno, y carga positiva, obviamente. Cuando ustedes les nombren masa atómica es igual a la suma de los protones más la suma de los neutrones. Muy bien. Y siempre que el átomo sea neutro, entonces se cumple que los protones son igual, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Muy bien. Ya les explico que es un átomo neutro. Ahorita vamos a ver las variaciones que tiene. Entonces vamos a comenzar con un ejemplo básico. Vamos a decir el carbón. Entonces el carbón tiene el número atómico 6 y la masa atómica es 12. Muy bien. Siempre los elementos los ponen de esta forma. Queda así: 12 arriba, en la masa atómica arriba, masa atómica en la parte de arriba, abajo número atómico, y acá se coloca normalmente la carga. Ya les explico cómo va esto. Entonces vamos a ver el caso del carbón. El carbón tiene, como tiene el número atómico 6, entonces tiene 6 protones. Protones igual a 6. Muy bien. La masa atómica, escuchen, la masa atómica es lo que pesa el núcleo. Muy bien. En el núcleo están los protones y los neutrones. Por eso es que la masa atómica es los protones más los neutrones, ¿sí, no? Entonces, ¿qué haremos? La masa atómica sería 12. Entonces, como la masa atómica es 12 y tiene 6 protones, ¿cuántos neutrones tiene? Pues 12 menos 6, es decir, 6 protones también, ¿cierto? Y los electrones que tiene, como es un átomo neutro, porque acá no aparece ninguna carga, cuando acá no aparece ninguna carga es porque es un átomo neutro. Es decir, las cargas positivas son iguales a las negativas y se contrarrestan. Esto se anula. Entonces quedan electrones igual a, como tiene 6 protones y tiene intermolares, obviamente también tiene 6 electrones. Entonces siempre tienen la misma en el caso de que haya carga neutra. Muy bien. Es un caso elemental. Vamos a ver algo que se llaman los isótopos. Entonces los isótopos es cuando el número de neutrones varía. Entonces vamos a ver el caso del hidrógeno. El hidrógeno normalmente, como tiene un número atómico 1, tiene un protón, ¿cierto? Un protón. Y la masa atómica del hidrógeno es 1, ¿cierto? Masa atómica sería 1. Masa atómica o peso atómico, 1. ¿Qué significa esto? Tiene un protón y la masa atómica es de 1. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? 0. No tiene ninguno. Porque acordemos que neutrón más protón es igual a masa, ¿cierto? Pero tiene de masa una unidad. Y tiene una unidad de protón. Entonces, es decir, que la única unidad que tiene de masa es la que le dio el protón. Entonces, neutrón es 1 menos 1, que es 0. Otra cosa, los átomos se pesan en unidades de masa atómica, igual que las moléculas. Mientras que, por ejemplo, las moles, que luego vamos a ver en aspectos analíticos de Mescasquies, se miden en gramos. Pero los átomos y las moléculas se miden en unidades de masa atómica. Muy bien. Entonces, unidades de masa atómica que no se les olvide porque eso es muy relevante para el examen. Entonces estamos viendo el caso del hidrógeno, ¿cierto? Entonces, hidrógeno, ¿cómo sería la formulita? Pues la masa atómica acá arriba 1, número atómico, cantidad de protones 1. Entonces tenemos que, obviamente como es neutro porque no tiene ningún solo fotón usando ninguna carga acá, la totalidad de las cargas es 0, es decir, tiene la misma cantidad de positivos que negativos, por ende tiene también un solo electrón. Entonces, protones 1, electrones 1, muy bien. Neutrones 0, ya hemos dicho. Pero ¿qué pasa si ahora, por una reacción química, ocurre que tiene un neutrón? Normalmente los elementos químicos se encuentran en diferentes formas en la naturaleza. Por ejemplo, hasta donde me sé, aproximadamente los datos son que el 98%, 97% del hidrógeno que hay en la Tierra está en forma de primera forma isotrópica. O sea, del hidrógeno normal, que tiene un protón y un neutrón y ya, no tiene, un protón y un electrón y que no tiene neutrones. Ese es el 96% en gaseoso.
La segunda forma tiene como 1,5%, se llama deuterio. El deuterio tiene un neutrón. El neutrón es igual a 1. O sea, al átomo, además del protón que tiene, se le agregó por cuestiones naturales, por reacciones naturales, un neutrón. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que ahora la masa atómica, el número atómico va a ser el mismo 1. ¿Cierto? La carga va a ser 0, por ende la cantidad de electrones va a ser 1. Pero la masa atómica ahora va a ser 1, digo 2, porque va a ser un protón más un neutrón, entonces 2, ¿cierto? Eso es un isótopo. La otra forma se llama tritio. Abajo la colocamos, tritio. Entonces, primera forma, hidrógeno 1, deuterio y tritio. ¿El tritio qué es? El tritio tiene 2 neutrones. Está como en 0,01%, 0,05%, algo así. Usted se cuenta que tiene la misma cantidad de electrones, la carga neutra tiene un protón, pero tiene ahora 2 neutrones, por eso su masa atómica ahora ¿cuál es? El 3, ¿cierto? Entonces se cuenta de cómo varía la masa según varía el neutrón. Otra cosa, el número atómico, escúchenme acá, el número atómico siempre es una constante. El número atómico no cambia, la cantidad de protones que tiene es la que define qué elemento es. Pero es que es lo que distingue a los elementos. Los elementos pueden tener una masa parecida, una cantidad de neutrones igual, pero nunca pueden tener la misma cantidad de protones. Si por ejemplo yo cogiera el hidrógeno y le agregara un protón, ¿qué se convierte? En helio, que es lo que ocurre por el proceso de fusión en el Sol, que ese es el combustible del Sol. Entonces los átomos de helio se combinan y forman, los átomos de hidrógeno se combinan y forman helio por fusión, a temperaturas altísimas. Entonces nunca los protones cambian. Si cambia la cantidad de protones, cambia el elemento, deja de ser hidrógeno. Bueno, entonces los protones, número atómico de los protones constante, ¿verdad? ¿Cómo escribe uno o cómo aparecen las tablas periódicas los isótopos? Las formas en las que aparecen. Entonces ya no sería hidrógeno 1, sino que sería ¿qué? Hidrógeno 2, el tritio. Hidrógeno 3, el deuterio hidrógeno 3, 2 y el tritio hidrógeno 3, pero se llama tritio. ¿Se pillan? Entonces aparece, por ejemplo, el uranio. Creo que lo que le estaba diciendo, creo que era el uranio 130 búsquelo ahí, ¿qué aparece? El uranio. Hay un isótopo del uranio que se utiliza para las reacciones nucleares. Entonces le llaman uranio 130 y algo, no recuerdo el número, creo que 136, 137, algo así. Que es una forma isotópica del uranio para las reacciones nucleares, entonces tiene más neutrones. Ahí vimos que cambiaban los neutrones, entonces cuando cambia un neutrón se llama isótopo, ¿listo? Grábense eso. Entonces delta neutrones o cambio de neutrones, isótopo. Esto tenemos que guardarlo, esto es relevante. Ya vimos que el delta de protones es 0, porque nunca va a cambiar. O sea, el cambio de los protones es 0, nunca va a cambiar, ¿sí me entienden? Ahora vamos a ver qué pasa en el cambio de electrones, ¿listo? ¿Qué pasa cuando varían la cantidad de electrones? Entonces, cuando varían los neutrones, isótopos. Los protones nunca varían, sino dejaría de ser ese elemento, pasaría a ser otro. Puede ser por fisión o fusión, que es donde miramos muy por encima, realmente lo que es muy relevante. Y luego vamos a mirar qué pasa cuando ahora varían los electrones. Entonces vamos a analizar lo que son las cargas, los análisis de cargas, las cargas totales, ¿cierto? Cargas totales. Entonces, cuando un elemento, vamos a poner ejemplo, no sé, el sodio, ¿listo? No le vamos a hablar del número atómico ni de la... Bueno, esto toca hablar del número atómico. ¿Qué número atómico es el sodio? ¿11? Correcto. 11. Y peso atómico 22,9, aproximadamente 23. ¿Listo? El sodio acá está neutro, pero a veces a uno le muestran algo así, ponen un más acá, ¿cierto? ¿Qué significa ese más? Significa que es positivo, ¿listo? Entonces vamos a hacer el átomo. Entonces tiene 11 electrones, bueno, tiene 11 protones, ¿cierto? 11 protones, tiene obviamente 12 neutrones, ¿cierto? 12 neutrones, pues porque si tiene 23 menos 11, tiene 12 neutrones. ¿Y cuántos electrones tiene? Como ya no es neutro porque ya la carga es positiva, ¿qué significa? 10. Que se le arrancó un electrón. Escuchen, algunas personas me han dicho, no, pues que le agregaron un protón, entonces por eso es una unidad más positiva. No.
No se puede cambiar la cantidad de protones. Por ende, lo único posible es que se les arranque un electrón. Los electrones del último estado orbitatorio, claro, eso es lo que lo quitaron. Le quitaron uno. ¿Por qué uno? Porque cuando se pone el más no más es como si fuera uno más o más uno. ¿Listo? Entonces en este caso la cantidad de electrones, como si el día que le arrancaron uno, entonces tiene uno. Entonces tiene esta cantidad de átomos, de protones menos el número que tiene acá. Entonces tendría 10. ¿Cierto? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces ahora, ¿qué pasa si es menos 4? ¿Qué pasaría ahí? Pues le agregan electrones. Significa que es 4 unidades más negativo. ¿Se entienden? 4 unidades más negativo. 15 electrones. Entonces ya no tiene. Normalmente en estado neutro tendría 11 electrones para que se neutralice con los protones. Como ahora tiene 4 más electrones porque es más negativo, entonces la cantidad de electrones sería 11 más 4, ¿cierto? Sería 15. Cuando es negativo, esto sí se llama anión. ¿Listo? Y si por ejemplo ahora tenemos que es positivo como más 2, todo esto se llama cation. Entonces positivo. En este caso pues le quitaron 2 electrones. Tenía 11 al principio, le quitaron 2, quedó con 9, ¿sí o no? 11 menos 2 igual a 9, ¿sí o no? Entonces se le quita, queda más positivo, se le agregan y queda más negativo. Entonces esto es lo elemental. Entonces, ¿qué es lo que determina la variación en los electrones? La carga, que puede ser unión-anión, unión-cation. ¿Qué es unión? ¿Qué es el ion? Ion es ion-anión y ion-cation. Entonces esto acá puede decir que es neutro. Qué pena, cuando está así normal, cuando no tiene nada acá, se puede decir que es neutro, ¿sí o no? Entonces el ion es eso, el ion es al que le quitaron, el elemento al que le quitaron o le pusieron un electrón. Eso si es cation es porque le quitaron electrones y quedó un positivo. Cuando le agregaron es un ion-anión. Muy bien, esto es la base de todo lo que es la estructura de aspectos fisioquímicos de sustancias de estructura atómica.